Ponemos el foco, la mirada, la atención en este momento en México, donde viven un momento difícil por la violencia política. Fue asesinado el alcalde de Uruapan, en México. En las últimas horas, además, Andrés Triviño tiene cifras de la violencia política en este país. Arranco con Andrés y tenemos el análisis. Andrés, ¿de quién se trata? ¿Qué fue lo que pasó en medio de la celebración del Día de los Muertos, no? Pablo, ¿qué tal? Nuevamente muy buenas tardes. Y sí, mire, lo que sucedió así un contexto muy rápido es que el pasado sábado, 1 de noviembre, durante las horas de la noche, el alcalde de Uruapan, esto es en el estado de Michoacán, fue asesinado cuando estaba en un evento público, como usted lo mencionaba, del Día de los Muertos. Hasta allí llegó un sicario, le proporcionó varios disparos y murió casi que de inmediato. Posterior a esto se han provocado diversas manifestaciones en el estado de Michoacán, que son las imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, y este hecho pone sobre la mesa nuevamente este panorama tan crudo que es de la violencia en México. Y mire, nuestro canal aliado TV Azteca hizo un conteo muy detallado, muy juicioso sobre lo que ha sucedido durante este año. Y lo que ellos dicen es que tan solo entre el mes de enero y el mes de mayo del 2025, 112 políticos, personas que ejercían de alguna manera la política, fueron asesinados en el país. Además de esto, también hay cifras que dicen que en el 2024 la violencia en México aumentó el 3,1%. La violencia en México no es un tema nuevo, pero sí lo que hemos visto es que durante los últimos meses y los últimos años ha ido en aumento. Por eso, Pablo, tenemos a nuestra analista internacional, María Teresa Aya, que nos va a ayudar a entender un poco mejor todo el panorama. Teresita, muy buenas tardes. Andrés, Pablo, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Teresita, gracias Andrés por ese contexto inicial. Teresita, ¿qué es lo que está pasando en México en materia de violencia política? Pablo, yo retomo lo que les estaba contando Andrés y es esa violencia que ha resurgido en este año. Él dio cifras de gente en general en la política y si miramos solo alcaldes este año ya van 7. Fueron cerca de 23 los que mataron en el sexenio de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, como él dice, como bien nos decía Andrés y a través de nuestro aliado de Azteca, se está incrementando la violencia y muchos le echan la culpa, y así lo dijeron este fin de semana durante el sepelio del alcalde, a las políticas de Claudia Sheinbaum, que dice que hay que mirar a las causas de la violencia. Ejemplo, la pobreza, las diferencias entre la vida rural y la vida urbana, el olvido de los campesinos, el olvido del Estado, que hay que usar inteligencia y atacar la base de la violencia y no necesariamente la violencia con balas. Al decir esto, quiere decir que el ejército, la policía mexicana, no está atacando a los carteles, a los grupos que extorsionan, sobre todo lo que hay en Michoacán, que es como este epicentro de la violencia, es extorsión y violencia por rutas del narcotráfico. Extorsión, por ejemplo, a los cultivadores de limón y de aguacatejas. Ella, más que atacarlos, perseguirlos, dice que está mirando las raíces como causa de la violencia. Un enfoque que fue muy criticado este fin de semana durante el entierro de este alcalde. Me llamaba mucho la atención que Andrés ahora nos mencionaba sobre, claro, violencia en todo el país en México, pero también dificultades, por ejemplo, en el norte de México. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en materia de violencia para este país, Teresita? El norte, precisamente donde está todo lo que es la zona de Sinaloa, el Jalisco, todas esas son zonas supremamente complicadas. La frontera con Estados Unidos son zonas por donde el mayor problema hoy es el tráfico de fentanilo. Son zonas donde trafican fentanilo, corredores para transportar el fentanilo. Los insumos llegan muchas veces por el Pacífico de lugares tan lejanos como China. Se fabrican estas pastillas y hay un corredor del fentanilo que atraviesa el norte de México para llegar a Estados Unidos y vender este producto. Eso es una de las causas de mayor impacto sobre el norte de México. También hay que entender que estos carteles todavía trafican y distribuyen cocaína, sirven para centros de distribución, acopio y
para repartir y hacer llegar la cocaína a Estados Unidos. Por aquí entra más del 80% de las drogas que entran a Estados Unidos y por eso es una zona de violencia, de control de, literalmente, control de las carreteras. El que controle las carreteras puede vender esta mercancía en Estados Unidos y ahí es donde está la plata. También, como decía antes Pablo, hay algo de extorsión en las zonas agrícolas y en general es el crimen organizado el que controla gran parte del norte de México. Claro, Teresita, usted mencionaba algo muy interesante y algo muy importante que es la cercanía de México a Estados Unidos. Y es que los dos países comparten miles y miles de kilómetros de frontera y esto genera un ambiente propicio precisamente para que no solamente hayan delitos de narcotráfico, sino también de tráfico de personas, entre muchos otros. Pero Teresita, ¿qué puede hacer el gobierno de México? Porque es que es un problema que prácticamente se les sale de las manos. El problema en esta zona empieza, y lo repitió Claudia Sheinbaum este fin de semana, en el año 2006, cuando le declaran la guerra frontal a los carteles y viene una época de violencia literalmente a bala, bala entre el Estado, bala entre estos grupos, entre estos carteles hacia el Estado, a jueces, a policías, a políticos, en fin, una guerra a bala. Ella dice que esa guerra no ha funcionado frente al qué puede hacer México ahora, que lo único que ha dejado es una estela de muertos a lo largo y ancho del país, no solo en el norte, razón por la cual ella quiere atacar las causas que llevan a la gente, uno, a meterse en el tráfico del fentanilo, y acá estamos hablando de pobreza en grandes lugares de México. Entonces ella dice, si yo acabo con la pobreza, si yo combato la pobreza y no a la gente con balas, a lo mejor logro que menos gente participe de estos carteles, participe del tráfico de fentanilo, como bien lo decías, de la trata de personas, todo eso. Ella quiere mirar las causas, pero la otra cara de la moneda es que le están diciendo que si no se pone enérgica, que si no empieza con algo de balas, con algo de enfrentamiento ya más directo frente a estos carteles, pues la violencia, como lo decíamos antes, Andrés, va a seguir escalando en esta zona de México. Son dos enfoques México, distintos que privilegian dos visiones distintas del problema. sí, México que este fin de semana vivía una temporada especial con el Día de los Muertos. Andrés mencionaba un informe, tiene un informe preparado donde habla una mujer que dice el asesinato pasa delante de niños. Es muy triste lo que está pasando allí en Michoacán. Y le hace un llamado a la presidenta para que centre su mirada en Michoacán. ¿Qué pasa en este estado? Este estado, Pablo, es como el epicentro de la violencia. En Michoacán, 3 de esos 7 alcaldes muertos en este año han sido en el estado de Michoacán, en diferentes lugares de Michoacán. Ahí se concentra, como decía, la extorsión, es una zona agrícola, una zona relativamente pobre, por decirlo de alguna manera, en México, y una zona por donde pasa el tráfico de toda clase de sustancias ilícitas. Ahora, es interesante, Pablo, que a este alcalde que mataron le decían el Bukele pequeño de México, el pequeño Mm. Bukele de México. Y es que él tenía una visión de lo que hay que hacer con los carteles muy distinta a la de la presidenta Sheinbaum que les acabo de contar. Él sí creía que hay que enfrentarlos, arrestarlos, quitarles todo lo que puedan tener sus derechos, sus garantías y simplemente encarcelarlos y dejarlos ahí. Era bastante hablador en ese sentido, era muy vehemente en ese sentido y por eso había sido amenazado varias veces y había pedido protección al Estado, que dice que le dio protección, pero no toda la que había pedido. Por eso lo mataron en un día de la familia frente a niños y niñas. Teresita hacía una mención muy importante y eran los puntos ideológicos distintos del alcalde y de la presidenta Sheinbaum. Y es que de hecho los manifestantes que salieron hoy a las calles a condenar este asesinato exigían o exigieron más bien la renuncia de Alfredo Ramírez, que es el gobernador de Michoacán. Pero entonces, Teresita, podemos decir que al ser un estado federal, México, de pronto a esto ayuda o hace que el ambiente sea más propicio para que aumente la violencia, pues porque vemos que son gobiernos que de alguna manera se pueden llevar de forma independiente y que cada uno, digamos, tiene políticas distintas. Sí, el tema de un Estado federal, Andrés,
incluye muchos temas, por ejemplo, políticas económicas, y aquí viene la política de la presidenta Sheinbaum. Es una política más económica, más social, socioeconómica. Eso puede darse de manera distinta en los estados. Hay estados que son más ricos, por ejemplo, los estados petroleros, donde tenemos a Pemex, tenemos estados más agrícolas como este. Michoacán es importante dentro de lo lícito por el aguacate Hass y los limones. Pero la política de seguridad, la política de guerra contra los carteles es una política estatal que tiene el gobierno federal de México. Y lo que Claudia Sheinbaum ha dicho es que entre Peña Nieto y Calderón, que empezó, los presidentes con los cuales se dio inicio a esta guerra contra las drogas, se dedicaron a una guerra frontal y que eso no funciona. Por eso su estrategia es más integral y menos violenta, menos de las balas. Y la que decide el tema y la que manda sobre el ejército en todo el país, a pesar de ser federal, es la presidenta Sheinbaum. En ese sentido, por eso el gobernador, y no solo él, hay muchos que en México están descontentos con esta política que dicen parece estar del lado de los criminales al no estarlos combatiendo con las balas, más que del lado de la gente que sufre la extorsión y la criminalidad todos los días. Esa política, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esa política integral? ¿Qué hace ella con los criminales? Más que con los criminales, Pablo, ella quiere, por ejemplo, financiar grandes productores agrícolas, que el agro, ella es muy, le gusta mucho la parte rural de México, la agricultura. Entonces ella dice, vamos a hablar de lo agrícola en México, de la política agrícola, les vamos a ayudar, vamos a construir carreteras, vamos a sacar los productos, vamos a ayudarle a la venta en el exterior, vamos a patrocinar temas de comercio exterior. Por eso, en parte, está tan interesada en que se renueve y se renueve bien el TLC, el nuevo tratado que van a firmar con Estados Unidos y Canadá el próximo año. Ella quiere sacar, ella dice, sacando a la gente de la pobreza, dándole opciones, invirtiendo el gobierno en estas regiones casi que olvidadas. Ellos, de su moto propio, van a dejar la extorsión y el crimen. Lo que pasa, Pablo, y eso yo creo que lo sabemos también nosotros, lo hemos vivido tristemente en Colombia, es que donde hay plata fácil, estas políticas socioeconómicas son difíciles de que peguen con la gente. Sí, efectivamente. Si les parece, Andrés y María Teresa, yo quiero que veamos el informe de lo ocurrido en medio del Día de los Muertos y ya retomamos los tres. Claro que sí. Enfurecidos, manifestantes llegaron hasta el Palacio de Gobierno del estado de Michoacán exigiendo justicia. Los ciudadanos lograron irrumpir en la sede estatal e incluso algunos de ellos animaron desde el balcón a los otros manifestantes. Exigieron la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y lo responsabilizaron por la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. En todo el país hay gran indignación por este crimen que refleja la difícil situación de seguridad en México, donde 112 políticos fueron asesinados tan solo entre enero y mayo de este año. La viuda de Manso dio unas sentidas palabras durante su funeral. Hoy este legado no se termina, te lo juro, Carlos, que no se termina. Por nuestros hijos, por ti, por mí, por todo lo que me platicabas que tenías ganas de hacer. Recientemente se conocieron videos de los últimos minutos de vida de Manso. Se le ve alegre y cargando a su pequeño hijo. El alcalde inauguraba el Festival de Luces de su ciudad, una tradición en el marco del Día de los Muertos. Pero rápidamente, el ambiente festivo se convirtió en una noche de terror. Un sicario le disparó en 7 ocasiones al político de 40 años. El presunto homicida fue abatido y la población exige justicia. Señora presidenta, por favor, dígale a su secretario que necesitamos la ayuda inmediata aquí en Uruapan, Michoacán. Uruapan, Michoacán ya no tiene turismo, ya no tiene apoyos de gente del extranjero, porque esto que pasó ahorita lo vieron niños, niñas, lo vieron familias, infinidad de familias. Él estaba con sus hijos, yo estaba con mis hijas. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a lo sucedido y prometió que encontrará a los responsables de lo ocurrido.
Se une a esta conversación María Teresa y Andrés Triviño, Marcos Morales, que es de nuestro canal aliado TV Azteca y que viene a contarnos un poco lo que ha pasado en su país a propósito de este lamentable hecho. Marcos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, a la orden. Sí, Marcos, ¿qué es lo más reciente, lo último frente a este asesinato, las protestas que veíamos y la indignación que hay entre los mexicanos precisamente por este hecho? Justo este asesinato cobarde ocurrido en la ciudad de Uruapan, la autoridad municipal, Carlos Manso, ocurrido el sábado por la noche, llenó y generó justo eso, indignación no solo en este municipio, en esta ciudad aguacatera de Uruapan, sino rápidamente se regó a otros municipios de Michoacán, caso muy particular Morelia, ya es el segundo día con manifestaciones, pero también otras partes de México. El mensaje de Carlos era muy directo, era un combate frontal en contra de los cárteles, con lo que tenía su policía municipal, pedía más apoyo de autoridades federales, ejército, Guardia Nacional, del propio estado michoacano, para realizar estos operativos que él mismo encabezaba, es decir, un alcalde que no se quedaba solo en el discurso, sino que también ya en el hecho llevaba a cabo ese tipo de situaciones buscando generar detenciones y con ello paz en su región. Sin embargo, vaya, el día de ayer fue completamente la despedida, el luto, la velación, primeramente una funeraria local, posterior a ello se trasladó el féretro a la plaza principal, ahí mismo donde ocurre el atentado, para un homenaje póstumo. Miles de personas lo acompañaron, además posteriormente fue colocada una carpa enorme que se adaptó en el sitio para que la gente pudiera acercarse y despedirse. Ya por la tarde se vivió una misa de cuerpo presente a la par de dos manifestaciones. Justo parte de las imágenes que estamos viendo en la pantalla, una en Morelia, comenzó pacífica, terminó con la irrupción de esta gente enardecida, indignada, exigiendo justicia al Palacio del Gobierno Estatal. Ingresaron a la oficina del gobernador, de ahí lanzaron algunos muebles hacia la calle, de igual forma se quemaron alguna papelería, hubo 8 detenidos, ellos están a disposición de la Fiscalía Michoacana. Caso contrario a Uruapan, en Uruapan sí fue una manifestación muy sentida, llena de dolor, exigiendo justicia, pero pacífica. Toda la gente que marchó en Uruapan se integró al contingente fúnebre ya como tal, en cuanto concluye la misa de cuerpo presente, aproximadamente unas 15 cuadras, caminando hasta el Camposanto municipal, el Panteón San Juan Evangelista, donde vaya era tal la gente que no se podía caminar, no podía avanzar el cortejo fúnebre con el féretro para poder ingresar a las puertas. Se trató por parte de la familia que esto último ya fuera más privado, más entre su familia. Había muchísima gente ya dentro del panteón, donde se le da el último adiós. El día de hoy, ya lunes por la mañana en Uruapan hay otra manifestación, no de la sociedad en general, un sector, estudiantes, preparatoria, universidades. De igual forma recorrieron varias calles, cartulinas, exigiendo justicia, reclamos a los gobiernos, señalando mucho un tema de abandono para con Carlos Manso. Pacíficamente concluye, caso contrario a Morelia, cerca de la 1 de la tarde comienza otra manifestación desde dos puntos distintos de la avenida principal, se encuentran en Palacio de Gobierno, estábamos ahí, todo transcurría, vaya, de manera tranquila, pacífica, mucho dolor, repito, la gente enardecida, lanzando consignas, sobre todo contra el gobierno federal, la propia presidenta, el gobernador del estado, pero sin mayor disturbio. En un momento determinado llega un grupo de jóvenes con el rostro cubierto, embosados, comienzan a lanzar piedras, fierros, madera en contra de la fachada del Palacio de Gobierno nuevamente, tratan de mover unas vallas que se habían colocado metálicas y estas mismas las usan para lanzarlas. Interviene la policía, lanzan gas lacrimógeno para dispersar, también balas de gocha, balas de goma. Hay algunas personas de los manifestantes lesionados, una de ellas por impacto de bala de goma. La otra le cayó uno de los proyectiles que los propios compañeros lanzaron, un pedazo de tubo en la cabeza, tuvo una lesión, la policía la atendió, la auxilió, además se reportan 5 policías lesionados, al menos 4 detenidos. La confrontación de hoy, que también fue con estudiantes, duró aproximadamente 2 horas, ya concluyó cerca de las 3 de la tarde, de nueva cuenta en la capital michoacana. La autoridad pues continuaba ya con las investigaciones, no se ha identificado todavía
el homicida tiene 17, 18 años de edad y hay algunos indicios que pertenece u operaba para un cártel de esta región, Cártel Jalisco. La autoridad está esperando la identificación para hacer ya pública u oficial esta información, pero se habla ya también de un colaborador, otro sujeto que si bien no estaba armado, ayudó para que se pudiera perpetrar este homicidio en frente de cientos de personas. Marcos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su completo informe. Y lo que vemos es que precisamente el alcalde era una persona muy querida y que este asesinato causó gran conmoción en todo el país. Pero asimismo sabemos que era una persona que tenía distintas amenazas, pero que también tenía seguridad que le había asignado el Estado. ¿Quién se cree que puede estar detrás de este crimen y cuáles serían las motivaciones? Mira, para entender a Carlos Manso habría que tomar una parte de los que lo conocían cerca, su hermano. Juan Manso, él es funcionario de gobierno del Estado. Lo señala como una persona políticamente incorrecta, pero socialmente correcto. Es decir, no hacía lo que comúnmente es aceptado en la política en México, pero sí lo Dianita. que la sociedad necesitaba, ese apapacho, ese abrazo, ese cobijo como autoridad, como tal. Sin embargo, vaya, Carlos Manso tuvo amenazas desde al cuarto día que asumió la presidencia municipal, denunció las primeras amenazas de cárteles. A lo largo de todo su mandato estuvo denunciándolo una y otra vez. Esto llevó a que tuviera 14 elementos de seguridad asignados por la Federación, armados, tenía 2 vehículos blindados, recién había adquirido patrullas blindadas para sus policías, pero eso no fue suficiente, vaya. Hoy se revelaron videos de cómo el homicida se hospedó en un hotel ahí a un costado de la plaza. Solo salió del hotel, se coordinó con otro sujeto, caminó, buscó el momento para acercarse. La gente, como se ve en pantalla, se aproximaba al alcalde para saludarlo, una por admiración, otra buscando sacarse una fotografía. Encuentra el momento, saca el arma, una 9 milímetros, y le vacía el cargador al alcalde. Los impactos, 7 en total que presentaba, estaban en distintas partes del cuerpo. Uno de ellos en el abdomen fue el que al final le ocasionó la muerte. No fue suficiente ya el esquema de seguridad con el que contaba Carlos Manso. Tenía que ser de esta manera. Se habla ya el día de hoy en México de un ataque suicida como tal. Sabía que no iba a salir bien librado la persona que iba a disparar. O lo abatían o lo detenían, pero no iba a salir corriendo, no iba a salir libre. Era un lugar muy público y así tuvo que ser asesinado Carlos Manso. Muchas gracias. Una pregunta. Usted nos hablaba ahorita del cártel de Jalisco. Me imagino es Jalisco Nueva Generación que opera en esa zona. La Es política correcto. precisamente de la presidenta Sheinbaum en contra de estos carteles ha sido muy distinta a otras políticas de presidentes anteriores y precisamente a raíz de lo que pasó este fin de semana ha recibido numerosas críticas. ¿Usted nos puede ampliar un poco estas dos visiones, estas políticas, estas críticas a la presidenta Sheinbaum? El día de hoy, sobre todo, se ha arreciado las críticas, no solo la oposición, vaya, hay que señalarlo, también la sociedad civil se ha unido ya a estas manifestaciones señalando un hartazgo como tal. Recordemos que venimos de 6 años en la que la política federal era mencionada como abrazos no balazos para los criminales. En cuanto toma ya el poder Claudio Sheinbaum, cambia totalmente esta situación. La fuente que cubrimos de seguridad de policíaca, notamos el incremento en enfrentamientos entre autoridades y grupos delincuenciales. Notamos un incremento en cuanto a homicidios relacionados con crimen organizado, pero un deceso en cuanto a homicidios no relacionados como tal con el crimen organizado, que ahora llaman homicidios de convivencia. Es decir, ya un tema de que se ha reducido el número como tal de personas que asesinan en México es real, es correcto, es verdadero, pero no así los delitos de alto impacto, los homicidios de alto impacto, como lo ocurrió con Carlos Manso. Hace 11 días en Michoacán también fue asesinado un líder limonero, Bernardo Bravo, era la voz de todo el sector agrícola en la tierra caliente michoacana. No solo conmovió ese hecho, dolió, porque es en los últimos años la única persona que se atrevió a alzar la voz precisamente denunciando a cárteles por extorsión, por todo lo que les cobraban por cada kilo de limón en esta producción.
Cuando llega la presidenta Claudia, se modifica la estrategia y se trata de intervenir mediante inteligencia. El actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha determinado esta manera de combatir más frontalmente sí a los cárteles, pero de una manera un tanto más quirúrgica. Sin embargo, con todo lo que se viene acarreando ya de décadas atrás, cada homicidio, cada hecho violento de muy alto impacto acrecenta ese sentimiento en México de impunidad, de que no pasa nada, de que se ocupan detenciones y sobre todo acabar con esta situación que era muy recurrente en México, de que se detenía a algún capo, se detenía a un homicida, a personas que se la pasaban extorsionando y a los meses eran liberados por faltas al debido proceso, porque un juez le otorgaba garantías para que pudiera llevar un proceso, un juicio en libertad, y situaciones que volvían a los delincuentes a las calles. Es lo que se ha tratado de evitar, pero vaya, México hay que entenderlo como eso, como un fenómeno que viene ya de muchísimos años, que incluso esta parte de la corrupción, de la impunidad, de la violencia, se ha arraigado de forma prácticamente cultural, es decir, viene ya desde pequeños, tenemos hoy generaciones que crecieron queriendo ser como el Chapo, que crecieron viendo series en las que su ideal hoy es ser jefe de plaza de un grupo criminal, aprender a extorsionar. De repente en la Tierra Caliente en Michoacán los vemos jugando al extorsionador, al secuestrador, al que está ejecutando personas. Lo toman como juego, pero de esa manera van creciendo hasta que el día de hoy, vaya, Carlos Manso, asesinado por un muchacho que no era ni mayor de edad, de 17 años. Un caso, o sea, eso último que él dice de toda la violencia arraigada a la cultura, pues, o lo que pasa por lo menos en México, también nos recuerda mucho la realidad en ocasiones de nuestro país. A todos muchas gracias. Primero, María Teresa, gracias por su tiempo hoy festivo aquí en Colombia. Pablo, Andrés, muchas gracias, Marcos, un gusto. Muchas gracias. Marcos, un gusto. A Toda la nuestra orden, buena tarde. solidaridad con México. Gracias.